A ver quién es el que la tiene más grande. Bueno, les decía antes de irnos a la pausa, o cuando nos fuimos a la pausa, que hoy vamos a tener una entrevista súper vigorosa, de mucho músculo político y de una larga tradición en la vida social y comunicacional de nuestro país y en los últimos años también desde el punto de vista como funcionario. Pero antes de entrar con nuestro invitado, yo quisiera recordar en el día de hoy que precisamente ayer viernes se conmemoró un año más de la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez, una figura que gravitó por tanto tiempo en la vida política, en las luchas, en las libertades, en la democracia de nuestro país, que hasta el último día de su muerte pues estuvo el grandísimo y honroso honor de ser un hombre vertical, de ser un hombre íntegro, de ser un hombre que siempre apostó por el balance en la democracia, un gran líder de masas y que se fue ciertamente a destiempo. Así es que nosotros queremos recordar la vida del doctor José Francisco Peña Gómez en este día, porque la verdad es que los hombres de ese calibre tenemos que recordárselo a las nuevas generaciones. Así es que también dedicamos el programa a su memoria, que lo merece. Dicho esto, quiero decir que nuestro invitado de hoy, yo tengo una relación de amistad construida a base de conocerlo, de trabajar juntos, de compartir espacio de opinión pública y con cuya familia he hecho mucha cercanía, sobre todo con su madre, que es una portentosa dama de mucho vigor personal, con su padre también y con su esposa doña Clara y con sus hijos ni se diga, sobre todo con mi sobrino Edwin. O sea que hoy yo no estoy presentando al político ni al hombre de las funciones públicas, estoy presentando a mi amigo don Víctor Gómez Casanova. Gracias. ¿Cómo estás, Víctor? Contento de estar aquí en Casi Personal. Tú fuiste de los primeros que entró en la moda de la barba, de los jóvenes. ¿Es verdad? Yo digo, sí, porque ahora hay un grupo de jóvenes barbados y está como de moda la barba entre los jóvenes. Yo tengo con la barba como 4 o 5 años ya. Sí, cuando eso no estaba tan de moda todavía. Y tú dices que está de moda ahora. ¿Usted que sí está de moda? Oh, pero están todos los jóvenes con barba y hay algunos que hasta, tú sabes lo que son calvos, Sí. que se le cae el pelo y se Yo estoy ya entrando en esa se les categoría casi. se rasuran el casco completo, entonces casco pelado con barba. Tú no llegas ahí todavía. No, Entrando, pero voy camino. entrando en calvicie. Sí, voy camino. Heredada. A eso. Sí. Víctor, gracias por aceptar la No, invitación gracias, a Casi gracias. Personal. Gracias a ti. Por segunda ocasión te tenemos aquí en el espacio y vamos a hablar durante esta hora de todo el contenido, de tu vida y de la parte política. Todo lo que usted quiera. ¿Cómo no? Bienvenido a bordo, don Víctor. Gracias. Me Ya. gustó esa. Bienvenido a bordo. Sí. Ya, no te dicen don todavía, Víctor. Don Víctor. A veces sí, hay, pero uno se siente ya entrando en edad. Sí. Los otros días recordaba yo con mi padre. Tú sabes que ya mi padre está retirado, ¿no? De la actividad Pública. política, sí, de la vida pública. Salen algunos espacios. Por cierto, felicitarlo en estos días que tuvo de cumpleaños. Gracias. Hace un mes atrás. Gracias. Entonces, yo recuerdo que él me comentaba, él me decía, Víctor, la presión con que vienen subiendo las nuevas generaciones es mucho más fuerte que cuando nosotros éramos jóvenes. Y mira que nosotros presionábamos duro, me decía él. Sí. Entonces me decía, me ponía como ejemplo que cuando él estaba en cualquier actividad le identificaban mucho como el papá de Víctor Gómez Casanova. En cierto momento. Entonces yo lo escuché y nada, estábamos hablando de eso. Entonces, como a los 15 días o 3 semanas de tener esa conversación con él, fui al colegio de mis hijos. En ese momento yo estaba en el colegio todavía. Y entonces cuando voy pasando por una de las aulas que están cerca a donde yo iba a buscar a mis hijos al colegio, un niño le dijo al otro,
Mira, ahí está el papá de Edwin y de Víctor que vino a buscarlos. El papá de Edwin y de Víctor. Sí. Oye, eso, Sí, ahora son ellos los. Sí, entonces me vino a la mente, por eso que tú dices. Pero tú del hiciste don. con tu papá 2 generaciones, ese fue un Así. programa. Lo estoy conversando con él ahora para retomarlo. Estoy Sí. tratando de convencerlo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, pero tenemos que tenerlo por aquí un día de esto, casi personal. Y déjame decirte, cuando le hice el planteamiento, mi hijo Edwin, que es más inclinado a este tipo de actividades. Sí, y que le desde gusta, pequeñito iba a tu programa. Claro, pues entonces él dice, no, tiene que llamarse 3 3 generaciones porque yo quiero también. Claro, no, es muy inquieto Sí, tu hijo Edwin, muy sí. inquieto. Víctor, tú tienes una vida pública desde niño, porque cuando tú naces, tu papá era un funcionario público y además un hombre de la política y de la vida pública activa, ¿no? O sea que tú tienes todo el trayecto recorrido desde niño hasta ahora, pero tú pudieras contarnos un poquito brevemente esa trayectoria de ser el niño hasta hacerte figura pública. Yo fui muy inquieto desde pequeño. No lo has dejado. Yo era muy inquieto. Y entonces, cuando yo tendría, creo que 11 o 12 años, por ahí, en la esquina de mi casa quedaba la 91. La emisora. Sí. Y entonces mi mamá llamó a Teo Veras, en paz descanse. En paz descanse. Nuestro querido don Teo. Y le dijo, Teo, tengo a Víctor Osvaldo de vacaciones aquí en la casa y no se está quieto. Yo quiero mandártelo para allá para que él vaya aprendiendo cómo son las cosas. No sabe lo que le estaba encargando. Y entonces ahí fue la primera vez en mi vida que yo pisé un medio de comunicación. Con 11 años en promedio. Con 11, 12 años. Eran unas vacaciones. Con 11 o 12 años. Y entonces recuerdo que en esa época la radio no estaba digitalizada. No, para nada. Pero Teo era de los pioneros en digitalizar la radio y tenía una computadora en cabina para programar las canciones, pero los comerciales estaba transfiriéndolo del cassette grueso a DAT. Entonces después yo, cuando tenía 17 años, empecé a leer noticias en Centro Noticias. En Centro Noticias. En Radio Televisión Dominicana, en el Canal 4. ¿Comenzaste a leer noticias? Comencé a leer noticias. ¿Y cómo tú en abriste el paso noticia, ahí? porque don Danilo Domínguez, en paz descanse, muy querido, era el director de prensa de don Georgie Rodríguez Davas. Ah, un reformista. Entonces, en la campaña del presidente Balaguer del 94, yo conocí a don Georgie, ya yo lo identificaba, ya yo sabía quién era don Georgie Rodríguez, y entonces yo veía que don Danilo Domínguez era el director de prensa, y entonces acompañaba al presidente Balaguer en las inauguraciones o en las actividades, cubriendo las caravanas y la campaña. Y yo le dije, don Danilo, yo quiero ser presentador de noticias, porque yo era un admirador de Jacobo Zabludowski. No, ese no lo conoce nadie. Don Jacobo Zabludowski fue el presentador de televisión de Televisa de México, que hizo la cadena ECO, que fue la primera cadena internacional de noticias. Y después también admiraba mucho a Jorge Gestoso, que fue presentador junto con Patricia Yaniot cuando empezó CNN en español, en el 90 y por ahí, 95, 96. Y aquí en el plano local yo veía mucho Mundo Visión, que yo veía a Yanda Tavares con Henry Pimentel. Que tú llegaste luego a ser lector. Y después participé con ellos, no con Yanda, sino con Yolanda Mañán. Ahí fue que tú comenzaste como lector de noticias en televisión, después de Radio Televisión Dominicana. O sea, y también yo empecé, tuviste en Corporán, que siempre es joven. No, Bueno, siempre joven no. Con Punto Final. En Punto ¿Tú Final no estuviste con reportando para la esquina joven de Corporán? Yo hacía algunos reportajes, sí, con Ángel Puello. ¿La esquina joven de Corporán? Sí, con Ángel Puello. Pero donde me concentré y me contrataron ya de manera oficial, fija, fue con Punto Final, que era los viernes, que era la entrega juvenil de... Se llamaba Punto Joven. Tú has pasado por una escuelita. Sí. ¿Y cuándo fue tu primer cheque? Tu primer cheque. Mi primer cheque fue en Color Visión, en Mundo Visión. Lo otro era practicando. Entonces, Víctor, ¿cómo es eso que tú fuiste guardia? Porque yo estudié en una academia militar en Estados Unidos.
en Valley Forge Military Academy, ¿Cómo? en Estados Pensilvania. Unidos? Sí. ¿Tú naciste en Estados Unidos? No, yo nací aquí, yo soy dominicano. Y entonces... Aunque tú pareces un ruso, pero eres dominicano. Eso me dijo el doctor Peña Gómez una vez. Sí. Me dijo, usted parece un ario. Sí, un ario, sí. Sí, pues yo estaba de servicio cuando la crisis postelectoral del 94 Ah, ¿dónde tú estabas de servicio? en la Ocamaima, Como un vestido de ramo como segundo año. y una metralleta en la mano. Sí. ¿Y tú la habías usado de una manera? Sí, no, claro ¿Eh? que sí, claro que sí. Un M16. ¿Tú tenías un M16, Víctor? Y vestido de guardia y todo ahí. Sí, porque ¿Frente a un cuando- colegio electoral? No, en la Ucamaima, cuando se estaban desarrollando las conversaciones para la firma del Pacto por la Democracia ¿Tú tuviste ahí vestido de guardia? de servicio. Porque a Pero los eso es cadetes... histórico. Sí, porque los cadetes, mira qué pasó. Cuando la crisis de 1994 había una problemática en la frontera con el tema del abastecimiento de combustibles en Haití, y entonces había un embargo contra el gobierno del general Raúl Cedrás que había derrocado al presidente Aristide. Y entonces el presidente Bill Clinton de los Estados Unidos tenía una política muy agresiva de un embargo contra Haití, y entonces los ojos estaban en la frontera de la República Dominicana con Haití para impedir el trasiego de combustibles y de otros ¿Y qué bienes. tiene eso que ver con que tú de estuvieras aquí? Que sacaron a los cadetes de la academia y nos mandaron a hacer servicios a distintos Ah, puntos. porque los guardias estaban... Entonces fuimos algunos a la frontera, duré un tiempo en la frontera. ¿Tú estuviste en y la frontera después- también? Sí, y después entonces... Comiendo chao. Sí, ¿Eh? sí. ¿Y qué tal? Viviendo la guardia, como se vivía en esa época. Sí, así blanquito con ojo verde y todo. Por eso fue que el doctor Peña Gómez... Entonces después, en medio de las negociaciones hubo un servicio. Recuerdo que Pero guardia, Víctor. el general García Larcón... No, espérate, Víctor. Pero guardia. Tommy ¿dónde te- García Larcón era el jefe del ejército. Pero ¿de dónde te sale cuando a el ti ser embargo- guardia? Mi Porque tú eres un abuelo- muchacho acomodado. Mi abuelo. Tranquilo, viviendo bien. Meterse a guardia. Eso no fue Lo acto que de pasa es que rebeldía. yo vine de Estados Unidos y entonces entré a la Academia Militar Batalla de las Carreras ¿Y en Estados Unidos tuviste dónde? en Valley Forge, en Pensilvania. Ahí te entrenaron primero. Sí. Y entonces ahí fue que yo pasé centro. Ahí fue ¿Pasaste que yo- centro? Sí. Y después vine a la Academia Militar, pero dos centros totalmente diferentes, porque en Estados Unidos hay mucha rigurosidad, hay mucha disciplina, hay mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Pero en Estados Unidos el militar de esa época tenía, al ser un ejército más poderoso y ser una economía con un gobierno con más recursos, tenía una serie de herramientas y de comodidades o beneficios que no existían aquí en esa época. Aquí fue que te dieron tu pelita Aquí fuerte. fue que yo cogí mi centro Sí. bien. Con las relaciones tuyas y con la habilidad tuya ya tú fueras general. Ahora, tú te saliste de las Fuerzas Armadas, pero ¿cuánta batalla tú has dado en los partidos? En los reformistas lo que y en el pasa- PRD. No, pero vamos a hablar de eso cuando vengamos. Lo que La pasa es batalla que tú has dado. es que era incompatible la actividad política con la actividad militar, la carrera militar. Víctor, usted ha dado batalla en los partidos. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, Víctor, tú has dado mucha batalla en los partidos. Primero estaba en el Partido Reformista, ahora en el PRD. Pero antes de que entremos ahí en esa batalla, Víctor, ¿cuándo tú entras en la actividad política? Yo empecé la actividad política para el año 1995. Todo tuyo ha sido muy temprano. Sí, 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 yo empecé temprano. claro. ¿Y cómo tú veías, qué actividad tú veías en tu casa? Porque a mí dice que tú fuiste un poco rebelde. ¿Tú te fuiste de tu casa Sí, muy yo me fui temprano? tempranito, me fui de mi casa. Ya a los 12, 13 años ya yo me fui de mi casa. ¿Y para dónde cogiste? Bueno, yo estuve interno. Primero estuve interno en el Colegio Adventista de Bonao, en Yo me imagino Sonador, en Bonao. tu mamá fastidiada contigo para que te arregle un chingo. Ya tú sabes. ¿Eh? Después estuve interno en la Academia Militar No, del ya Caribe. tú sabes, ¿no era así o no era así? Sí, era así, claro. Doña Carmencina en un Sí, centrote contigo y sí. tu papá metido en su tema político. Mi papá trabajando Entonces te mucho. metieron ahí para Sí, bajarte un poquito la velocidad. sí, entonces yo... Y no pudieron, Víctor. Yo fui un incomprendido. Pero está bien, vamos a hablar de eso ahora. Entonces, yo me fui primero, yo estuve interno. Ahora no me acuerdo yo si estuve primero en la Academia Militar del Caribe y después en Bonao, o si estuve primero en Bonao y después en la ¿y Academia cuándo Militar tú del pasas a Caribe. vivir a los mameyes? Yo me fui a los Mameyes cuando me fui a la Academia Militar Batalla de las Carreras, en el 93, por ahí. ¿Y qué tú has trabajado? ¿Es verdad que tú trabajaste en construcción?
Sí. Construcción pegando blog. O tirando mezcla, ¿cuál de las dos? Haciendo mezcla. ¿Tú eres mezcla? Empañetando No. y subiendo blog a una cuarta planta. No, pues yo no te imagino así, ¿no? Yo sé que mucha gente no se lo imagina. Tú pegaste blog. Empañeté Empañetaste. e hice mezcla. Todo. Y subíamos blog también, Pero- a pie y por polea. Tú estás Cuando se relajando. estaban construyendo los apartamentos, los multi de los coquitos. Ahí tú trabajaste. En el ensanche Isabelita y en los Mameyes. Ahí tú trabajaste. Sí. Pero eso no lo sabía nadie. Primera vez que lo digo públicamente. Víctor, pues tú has Sí. sido un tipo, no es como lo pintan. Tú has sido Yo un he tipo que cogido- te ha esforzado. He cogido mucha lucha. ¿Qué más tú trabajaste además de eso? Que tú recuerdes. Bueno, yo en esa época también yo cobraba en una guagua. Tú fuiste pitcher de guagua. Sí. Pero ¿cómo va a ser, Víctor? La Así de 25 que derecho, 27. No, la 25 de ¿Cuál? febrero. 25 de febrero. Desde el Pensador hasta el Correo. Pero que tú eres muy alto, Víctor. Tú estabas de ese tamaño ya cuando eso. Yo era flaquito. Pero era de ese tamaño, de esa estatura. Sí, sí. O sea, larguísimo así, cobrando en la calle. Y completando atrás, recogiendo. En esa época era medio peso Medio peso. el pasaje. ¿Qué tú viviste de esos barrios, por ejemplo? ¿Qué música tú escuchabas? En esa época estaba pegado Pepo, ¿Quién? el aguacate, un bachatero que se llamaba Pepo. Sí. Pregúntale a los muchachos. ¿Se acuerdan de Pepo? Esos son muchachos muy jóvenes. No, ¿Qué te pasa? no habían nacido en esa Háblame época, mía, estaban de chiquitos. edad de conmigo. No, estaba pegado Pepo, estaba pegado Bladurán y su peluche. No me hagas que tú escuchaste hablar Durán. La primera vez que yo oí una bachata fue de Blas Durán. No. El total. ¿Tú te atreves a tararear? No, pero yo te lo voy a decir, la recuerdo como ahora mismo. Yo estaba brechando cuando la oí. ¿Abrechando a quién? Brechando. Por una ventana. ¿Tú te acuerdas las persianas? ¿Tú te acuerdas las persianas que eran de madera y tú las cerrabas y le ponías un palito? Un palito para que no se bajara. tajarla, Y un calcito. Entonces había un baño, tenía una persiana de esas, Ajá. pero entonces el palito parece que le quedaba flojo. Se bajó. Y entonces quedaba Quedaba una rendija. quedaba una endijita ahí, sí. Entonces ella escuchaba Radio Guarachita. Y entonces, mientras ella se bañaba, escuchaba Radio Guarachita, entonces yo estaba brechando. Y la radio decía, nunca lo olvido, decía, un día voy yo bajando por la Duarte y me topaba con mi compadre que andaba con una morena que tenía un guante que parecía un... No, perdón, dale para atrás. Un día voy yo bajando por la Duarte y me topaba con mi compadre que andaba con una morena que tenía un bembe que parecía un guante de jugar pelota. Y yo le he dicho, compadre, pero venga que esa morena tiene un bembe. Y entonces mi compadre me dijo, espérese, compadre, que tendrá un bembe, pero también tiene un total para que no debe preocupar. Las cosas como siguen pronto tienen que cambiar. Un total para que no debe preocupar. No, vamos a hacer una pausa. Retornamos en breve con el bachatero Víctor Gómez Casanova. Daban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Bueno, la verdad es que estamos conversando con Víctor Gómez Casanova, cosa que tú le cuentes esas cosas a tus hijos. Sí, claro. Sí. No se las cuento yo. O sea, yo no me he sentado con ellos a contarle, mira, yo hice esto, yo hice lo otro, sino que yo conservo mis amistades de esa época. Y entonces Víctor Paulino, Genito, Nani, Joaquín, varios de los muchachos que trabajan, Odalís, varios de los muchachos de esa época, cuando compartimos, le hacen los cuentos. Los cuentos. Sí. Porque Edwin, a quien yo me trata con mucho cariño, y yo lo siento como un sobrino mío, tiene como ese tigueraje tuyo. ¿Cómo se llama el otro hijo tuyo? Víctor Fernando. Víctor Fernando como más diplomático, más manejable, pero ese Edwin no es fácil. Ese Edwin tiene ese feeling así tuyo medio de tipo abierto. Víctor, entonces tú creciste en ese mundo y te metes en el Partido Reformista ¿en qué año? No, yo nací en el Partido Reformista. Sí, pero formalmente. Yo empecé con la candidatura de don Jacinto Peinado. Yo era el coordinador de la juventud en ¿De la Jacinto? capital. Sí, en la ¿Y capital. no te buscaste un lío con Balaguer por eso? Sí, pero lo que pasa es que nosotros, imagínate, al ser jóvenes, nosotros apostábamos. Lo que pasa es que don Jacinto, Dios lo tenga en gloria, fue un dirigente político que me identificó como Víctor Gómez Casanova. No como el hijo de don Víctor Víctor. Gómez Vergés, independientemente de que mucha honra y con mucho orgullo no reniego de eso, pero que fui haciendo mi propia identidad política, trabajando política con don Jacinto cuando él fue candidato para las elecciones del 96. ¿Y cómo llega a secretario general? En el año 2002
yo entonces había sido electo presidente de la juventud del partido. Entonces, para las primarias del 2005, Modesto Guzmán me inscribió como candidato a la Secretaría General y me dijo, tú tienes que ser el secretario general. Pero increíble, jovencísimo. Yo tenía 27 No, años. es una cosa increíble. Y entonces, de tanto éxito en el Partido Reformista, te convertiste en una figura importante. ¿Por qué rompen? Porque yo me di cuenta que en el Partido Reformista el peso del caudillismo de Joaquín Balaguer impidió que después de su muerte la generación de relevo se pusiera de acuerdo y depusiera sus intereses particulares para abrazar una causa colectiva. Y fíjate tú que quiénes eran los líderes al momento de la muerte del presidente Balaguer. Don Jacinto Peinado y Carlos Morales Troncoso. Ambos murieron, lamentablemente, don Jacinto primero. Pero entonces, ¿quiénes iban inmediatamente después? Quique Antún, Eduardo Estrella, Amable Aristicastro. Entonces... Tú sentías que se estaba apiñando pero fíjate un tú liderazgo caudillista y fíjate poco, pero tú lograste mucho. Fíjate tú que los únicos candidatos a la presidencia del Partido Reformista posmuerte de Balaguer, los tres terminaron fuera del Partido Reformista. Eso es una cosa así, Don bárbara. Jacinto se fue para apoyar a Leonel Fernández, posteriormente murió, conformó lo que ellos llamaron en su momento la Comisión Presidencial, el Consejo Presidencial. Después fue candidato Eduardo Estrella, También se fue. Dominicanos por el Cambio. Después fue candidato Amable Aristicastro. Y también se fue. Fundó el Partido Liberal. Hay un mal de origen ahí. Y entonces tú pasas... Entonces yo me voy al PRD conquistado por Miguel Vargas. Vamos por partes. Te explico. Cuando las elecciones del año 2006, congresuales y municipales, nosotros desde el Partido Reformista promocionamos, apoyamos y fuimos de los principales propulsores de lo que se llamó la Alianza Rosada. Sí. Y entonces yo era el secretario general del Partido Reformista y Orlando Jorge era el secretario general del PRD. Sí. Y entonces nosotros ambos fuimos de los principales propulsores de la alianza entre el Partido Reformista y el PRD. La alianza se bautizó, la gente popularmente le llamó Alianza Rosada. Sí, porque se mezclaba, si tú mezclas rojo con blanco te da rosado. Exacto. Entonces ya yo conocía a Miguel Vargas en términos personales. Ya él había sido candidato en el 98 y yo había tenido un acercamiento con él cuando él fue candidato a alcalde, a síndico de la capital, con el Suá. Entonces, yo empecé a tratarme ya en términos más cercanos y políticos con el ingeniero Miguel Vargas. ¿Y qué ha pasado? Porque tú diste un gran paso, de hecho fuiste muy criticado dentro de la fila reformista y en general la sociedad te atacó Sí, atacó el cubo del agua. Sí, de tránfuga, de cuestiones de esas. Hiciste una buena empatía, pero en los últimos tiempos hemos visto una dificultad. ¿Qué es lo que ha pasado, Víctor? Lo que pasa es que tan pronto entré al PRD, o sea, yo entro al PRD en el año 2008, después de las elecciones del año 2008, ¿verdad? Pero me voy al PRD conquistado por Miguel, por mi vinculación personal, por mi amistad, por el trato personal con Miguel y por la perspectiva. Recuérdate que Miguel venía de ser secretario de Estado de Obras Públicas, asumió el liderazgo del PRD, fue candidato en el 2008 y entonces Miguel empieza a surgir como el líder de ese partido. ¿Es cierto que tú y Miguel tienen problemas? No tenemos problema. Lo que pasa es que hay ahora ciertos amigos que les gusta querer echarle leña al fuego y querer presentar diferencias, porque yo he dado algunas declaraciones que no le ha caído bien a alguna gente. Tú puedes ser nombrado como canciller, pero tú eres muy diplomático. No, yo te lo digo a la franca, Graimer, yo te lo digo de verdad, yo no tengo ningún tipo de problema. ¿Es cierto que Miguel ha pedido tu puesto de trabajo, tu cargo, tu designación para... No me lo ha pedido a mí. ¿Por el presidente? Bueno, pero si me lo pide a mí, él sabe que inmediatamente, porque yo estoy consciente de que yo estoy ahí en esa posición por un acuerdo político. Y yo soy PRDista y me debo a los lineamientos y a las directrices de mi partido. Así como hicieron con César Mella, por ejemplo. Ay, no, yo no llego a eso. Porque No, César porque a Mella... César Mella lo destituyeron. Porque, sí, pero recuérdate que él entró en una disputa pública con el presidente del partido. Yo nunca haría algo Ahí así. anda rodando un video donde él le dice, yo no lo vi así, yo lo vi porque a veces la gente se mueve y saluda para acá, y a veces saluda para acá, y me ha pasado a mí. Pero lo que pasa es que la gente lo pone a circular para querer decir, mira que Víctor y Miguel tienen problemas. O sea pero ¿cuándo fue la última vez que tú y Miguel se sentaron en una mesa a discutir temas de partido?
¿Cuándo fue? Antes de la reunión del domingo, una semana antes, antes de la reunión de la Comisión Política, porque la reunión del domingo fue de la Comisión Política el 24 de abril. Antes de la reunión del 5 de mayo, nos reunimos el 24 de abril para un evento que teníamos con la municipalidad, porque el 24 de abril es Día de la Municipalidad. Nos reunimos en la mañana y después en la tarde. Víctor, ese tema de la decisión del Tribunal Superior Electoral que deshace lo hecho en cuanto a la convención. Ahora estoy yo pensando, tú dijiste ahorita, no, a ti te pueden nombrar canciller de la República porque tú eres muy diplomático. Sí. Ahorita editan ese video, hacen un corte de eso y se lo llevan a Miguel y le dicen, mire a Víctor aspirando a su cargo. ¿Se puede echar un coño en televisión? Coño, sí. Ahorita lo hacen. ¿Verdad que sí? Sí. Pero aquí estoy yo para dar constancia. Porque esto lo guardamos íntegro. Pero tú me entiendes lo que te quiero decir. No, perfecto, te entendí. Pero yo no lo dije en esa dirección. Yo sé que no, Graimer, el manejo de... pero, por ejemplo, una vez estuve en un programa de televisión y no recuerdo qué fue que dije, que nada más editaron la partecita y se lo llevaron a Miguel. Sí, es verdad. Cometí un error ahí como entrevistador. No, Graimer, no te sientas mal por eso. Simplemente te hago la observación porque me vino a la mente cómo... Tú sabes que cuando hay intereses políticos hay pasiones. Y entonces así como... No, ahora me siento yo mal porque yo debí decir, tú puedes nombrarte embajador porque eres muy diplomático, pero no me llegó la palabra justa. No te preocupes porque ahora soy yo el que estoy por editar esto. No, tranquilo. Yo simplemente cumplo con decirte para que tú veas cómo son los ejemplos de las cosas. Yo lo voy a editar esta vaina porque no puedo hacer una cosa así. Mira una cosa, entonces, Víctor, esta decisión del Tribunal Superior Electoral que deshizo la convención última, ¿hasta dónde piensan llegar a ustedes? Nosotros estamos trabajando como si eso no hubiese pasado y estamos haciendo todo el proceso de nuevo. Mientras... De nuevo, pero ¿piensan modificar los estatutos? Ya lo tenemos programado para mañana domingo, que es nuestra convención extraordinaria. ¿Modificar los estatutos? Sí. Pero precisamente lo que dijo el Tribunal Superior Electoral es que ustedes como órgano dejaron de existir porque el tiempo se le había vencido y tenía que elegir otra. Entonces ustedes están haciendo lo mismo que el Tribunal Superior Electoral dijo que ustedes no podían hacer. Eso va a dar pie a que se eleve otro recurso contra eso que ustedes van a decidir. No, tú sabes lo que porque va a pasar. Además van a hacer como un sastre, van a recortar. No, te voy a decir lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que Miguel Vargas y el liderazgo del partido, que tendrá a su cargo la dirección del partido, se ganarán 2 años gracias a esa instancia que depositaron esas personas en el Tribunal Superior Electoral. O sea, nosotros hicimos la convención el 3 de diciembre del año 2017 para reelegir a Miguel Vargas como presidente del partido por 4 años, del 17 al 21. Como nos anularon esa convención, la estamos haciendo de nuevo ahora en el 2019 y entonces vamos a elegir a Miguel Vargas como presidente del partido y a la nueva directiva del 2019 al 2023. Bueno, ustedes sabrán, yo lo que sé... Pero mientras tanto, eso es lo que políticamente hemos estado haciendo, pero judicialmente ya nosotros también... Apelándolo. Claro. Pero, Víctor, ¿no da esta situación la posibilidad, no da pie a la posibilidad de que ustedes se queden fuera del proceso electoral entre montaje de su actividad, impugnación, recusación y todo eso? ¿Se puede quedar fuera el PRD? De ninguna manera. Por eso ¿Le dan los plazos? No, claro, por eso lo estamos haciendo con esta forma, con este calendario tan ajustado. Fíjate tú que la Comisión Política se reunió el 24 de abril. Posteriormente, entonces, nos reunimos el domingo pasado, tanto la Comisión Política como el Comité Ejecutivo. Convocamos entonces para mañana domingo y así sucesivamente. Entonces, Víctor, en este nuevo escenario del PRD, ¿tú vas a aspirar a alguna posición interna del partido? Pero vamos a hacerlo cuando retornemos de la pausa. Vamos a la pausa a ver si Víctor Gómez Casanova tiene los votos dentro del PRD para aspirar a una posición interna. Vamos a ver. Rodeados de protocolo cómico. Víctor, no hemos hablado de autoridad portuaria. Vamos a tener que hacer un programa especial
Pero, es que entonces no sería casi personal. Bueno, sí, sería casi portuario. Pero felicitarte porque has hecho un gran trabajo realmente. Gracias. Un gran trabajo en Portuaria. Le ha dado una dimensión, inclusive una dimensión social que ningún otro director de Portuaria se lo había dado, porque este ha hecho tema de inclusión social, de género y una serie de cosas, más todos los anuncios que han hecho con los puertos y todas esas cosas. Tiene una serie de situaciones que arrastra la Portuaria tradicionalmente, pero se está trabajando. Pero sí, tú con un poquito más de apoyo, pues serías realmente un director histórico de esa institución. Mira una cosa, Víctor. Este tema del PRD, ya vamos a suponer, porque Guido va a seguir en su trabajo de impugnación, ese sector, que siente que ustedes lo están pateando y golpeando, y todo ese tema va a seguir. Pero hay un tema que llama mucho la atención, en el que tú participaste activamente en el otro proceso, de la reelección del presidente Danilo Medina. ¿Va a la reelección? Yo entiendo que sí. Así tú lo dices, con tu cara tan seria. Como que estamos tú y yo aquí sentados. Lamentablemente, quienes no lo ven así, lo hacen o porque tienen intereses contrarios a una repostulación del presidente Danilo Medina o porque no han sabido leer entre líneas o descodificar los aspectos de la coyuntura política actual que estamos viviendo. Pero tú eres un trabajador de la reelección. Pero yo he sido desde el primero. ¿Y por qué hemos tenido los problemas que hemos tenido que tú me mencionaste ahorita? A Miguel, sí. Yo he mencionado claramente cuál es mi posición. ¿Y tú no te sientes un poco incómodo interiormente, Víctor, ser el propulsor de una cosa que es para agarrar la Constitución y volverla de nuevo un añico? No, porque yo no lo veo así. ¿Cómo tú lo ves? Yo lo veo como que se está viviendo en el país un nivel de estabilidad, un nivel de confianza, un nivel de inversión que garantiza el presidente Danilo Medina con su accionar, con su obra de gobierno, y que lo pone en jaque los demás aspirantes que están compitiendo con él. Y el acuerdo que hizo Danilo con el PLD en el 15, donde se establecieron unos 15 puntos de acuerdo, de respeto, de decir yo no voy más, está bien, ponlo ahí. En ningún momento ese acuerdo firmado, y mira que yo lo he revisado varias veces porque varias personas me han hecho referencia al mismo, en ningún momento yo he visto que ahí dice que él se comprometía a que no iba a presentarse. Pero él juró ante su compañero, dijo ante Dios y ante ustedes que es la última reelección que hago. Sí, pero también él tiene que tomar en cuenta que él juró también ante Dios, por la patria y por su honor, trabajar en favor de los más pobres y de los más necesitados y de la estabilidad y de la inversión y del trabajo social que ha venido haciendo. Entonces un presidente que llegue, la modifica y dentro de la modifica de nuevo, la modifica de nuevo y eso va no genere esa inestabilidad. Leonel Fernández dijo en su discurso del domingo pasado, en el Estadio Olímpico, que un presidente no puede modificar la Constitución para su propio beneficio, refiriéndose a que el presidente Medina podría modificar la Constitución para reelegirse. No, que ya la modificó, de hecho. Okay. Y lo que hizo Leonel Fernández en el año 2010, cuando se eliminó de la Constitución el nunca volver a postularse después de haber sido presidente por 2 periodos consecutivos, ¿cómo se llama? La más profunda reforma constitucional después de la Constitución de Juan Bosch. Y la eliminación de ese artículo. Consensuada. ¿Y a quién benefició? Con Miguel Vargas. ¿Y a quién benefició? Pero Miguel no había sido presidente. Pero fíjate que él en ese proceso no optó por la reelección. Él agotó su turno y se fue. ¿Y a quién benefició la eliminación de que un presidente... A todo el sector, a todo el espectro político. No, a él nada más. No, a todo el Le espectro político. benefició a 2 personas. ¿A quién? A él y al expresidente Hipólito Mejía. ¿Ah, sí? Sí, porque eran los 2 únicos presidentes que habían optado por la reelección. En el caso de Leonel Fernández, habiéndola obtenido, y en el caso de Hipólito Mejía no, pero la intentó. ¿Y entonces? Pero en el año, óyeme bien, para los que hablan de relevo generacional, Leonel Fernández quiere volver a ser presidente por 4ª vez. Y Leonel Fernández en el año 2008 logró la reelección para un 3er periodo, no 2, no, para un 3º. Sí, pero no consecutivo, Víctor, porque recuerda que él fue candidato en el 96-2000. Le ofrecieron reformar la Constitución para que él siguiera. No la aceptó, siguió de largo. Llegó Hipólito y Hipólito que la modifica.
Pero si Leonel Fernández gusta de respetar tanto la Constitución, la hubiese respetado en el 2010 y la hubiese dejado como decía, que un presidente podía ser reelecto para un segundo periodo y nunca más, Pero, Víctor, y no hubiese vuelto a ser candidato. Pero, Víctor, es la más profunda reforma constitucional de derechos de tercera y cuarta generación que se ha hecho. Pero yo te estoy hablando específicamente de ese artículo, sí, que le benefició directa y personalmente a él como presidente en ese momento. Pero recuerda que los llamados ingenieros constitucionalistas le convocaron y le llevaron un asunto ahí de que cuántas firmas, para que dijera que él no le aplicaba esa constitución. Ok, Graimer. Y que él optara ahí mismo. Y dijo que no. Pero yo no te estoy hablando de eso. Dijo que no. Yo no te Entonces, quien vuelve y la modifica es Danilo Medina y vuelve y pone la reelección consecutiva. Pero yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de que lo que está mal para ti no puede estar bien para mí. Aquí, en temas de reforma a la Constitución, nadie puede tirar la primera piedra porque nadie está libre de pecado. Aquí han reformado la Constitución para reelegirse todos los partidos políticos que han gobernado la República, desde la fundación y el origen mismo de nuestra nación. Bueno, para el año 2020, yo soy partidario de que el presidente Danilo Medina pueda optar para la reelección. Y si el país no quiere, entonces, que no lo voten. Entonces, si el país no quiere. Claro, porque la reelección... Se reelección... filtró un audio que hablan que están ofreciendo 25 millones para... Graimer, la reelección no se consigue con la reforma de la Constitución. No. La reelección se consigue con el voto mayoritario de la mitad más uno de los electores. Pero primero tienen que ir al Congreso y si los números lo dan, ponerlo a que den. Entonces, Graimer, si tú no estás de acuerdo o cualquier ciudadano en particular no están de acuerdo con que el presidente Danilo Medina no siga gobernando el país, lo que tienen que hacer es votar por otra opción. Pero al día de hoy, todas las encuestas señalan que el único candidato que garantiza un triunfo en primera vuelta se llama Danilo Medina. Las encuestas no dicen exactamente eso, Víctor. Plantean el PLD como partido ganaría las elecciones. Inclusive salen punteros Danilo, Leonel o Margarita. Las encuestas señalan que el que está puntero y a quien la mayoría de la población prefiere para seguir al frente de la presidencia de la República es al presidente Danilo Medina. Y las encuestas señalan que el único que supera una intención de voto del 50% más uno se llama Danilo Medina. Entonces se llama de ninguna otra manera. Ya está armado el armazón para la reforma de la Constitución, en términos de estructura de voto. Yo no puedo decir eso porque ya eso compete al Poder Legislativo y yo no estoy ahora mismo como parte del Poder Legislativo. ¿Qué es suizo el Poder Legislativo nuestro? No es suizo, pero alemán. No es suizo, pero le corresponde, esa respuesta te la puede decir, esa respuesta te la puede ofrecer un legislador. ¿Sería la primera vez que se modifique la Constitución sin que intervenga el dinero, el hombre del maletín en la reforma? En la reforma del 2015, en la que yo participé, nosotros en ningún momento tuvimos necesidad de trabajar ningún tipo de propuesta económica, porque si te fijas, en la reforma del año 2015, cuando se hace el acuerdo entre el presidente Danilo Medina y el presidente de nuestro partido, el ingeniero Miguel Vargas, el bloque legislativo del PRD, sumado al del PLD, hizo que sobrara una gran cantidad de votos para la reforma. Hasta sobraron. Más de las 2/3 partes. Increíble. Y ahora sobrarán también. Yo no sé porque no estoy en el escenario legislativo. Yo lo que sí te puedo decir es que en las encuestas y en las informaciones que he visto y que hemos estado manejando, las preferencias por el presidente Danilo Medina superan más del 50% más uno que establece la Constitución para ganar en primera vuelta. ¿Tú no crees que eso podría generar una ruptura del PLD? Yo lo que creo es que en términos generacionales Danilo Medina cerraría un ciclo. Y para el año 2024... ¿Se reelige de nuevo porque la Constitución se lo permitiría? No, yo creo que ya para el año 2024... Ahí que va a tener brío, el escenario, yo creo que ahí el escenario va a plantear una nueva... Reforma constitucional para seguir hasta el 38. Yo no lo veo así.
yo lo veo en base a una oportunidad de relevo generacional después de cerrarse un ciclo. Mira, cuando tú analizas la historia de la República Dominicana, lo primero es que la reelección ha estado intrínsecamente vinculada al devenir político de nuestro país. Segundo, y seguiremos así hasta la eternidad. Segundo, es que es parte de nuestra cultura Pero política. algún día hay que parar eso, Víctor, porque es que no podemos seguir así. Graimer, pero ¿Y cómo hace que, un presidente que en un mismo proceso él mismo la modifique 2 veces para él mismo? Pero es una cosa. como hizo Leonel en el 2010. No, imposible, no es comparable, Víctor. Claro que sí. No es comparable. Graimer, es que él no optó por esa reelección, recuerda. Graimer, si Leonel Fernández... Pero recuerda eso, Víctor. Él optó por esa reelección. Él no optó por esa reelección. Graimer, si Leonel Fernández no hubiese modificado la Constitución en el 2010, él no hubiese podido volver a ser candidato nunca más, Pero porque la Constitución lo decía. Y eso lo... y voy más lejos. Y eso lo vamos a estar repitiendo y repitiendo. Lo hemos estado repitiendo desde el año 1844. Eso hay que pararlo en algún momento. Bueno, Graimer, el pueblo es el soberano y es que decide con los votos. Muchas gracias, Víctor, por venir. Yo te voy a hacer la última pregunta. La última pregunta, se llama la pregunta del bolsillo. Vamos a ver si tú deseas responderla. Y bueno, déjame dejártela ahí. Vamos a ver. Léela primero si la quieres responder. Dice aquí, claro que sí, dice, ante una eventual crisis en el PRD con Miguel Vargas, ¿te visualizas en el PLD? No, yo no veo crisis en el PRD con Miguel Vargas. No lo veo. Ahora, yo sí te voy a decir algo, Graimer. Hablamos ahorita de mi paso por el Partido Reformista. Yo fui reformista de nacimiento, pero PRDista decidí serlo por elección. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti. Gracias por venir. Gracias a a ustedes, ti. gracias por acompañarnos en Casi Personal. Nos vemos el próximo encuentro aquí, conmigo, Graimer Méndez.